Raido, un viaje con los vikingos, por Nuria Pradas. Capítulo 2. El esclavo. En la plaza los guerreros vikingos se repartían el botín en medio del yolgorio. Habían matado a muchos de los animales domésticos y solo habían dejado con vida los que se podían comer aquella noche o los que se podían cargar en los barcos. Bajo el porche de la iglesia, hombres, mujeres y niños permanecían atados en silencio, muertos de miedo ante el destino que de forma tan súbita había venido a trucar la tranquilidad de sus vidas. Ahora ya no eran gente libre, eran esclavos. Y Víctor aún no había comprendido que su suerte corría pareja a la de aquellos pobres desgraciados. Pero de lo que sí se había percatado el chico era de que el número de guerreros vikingos era escaso, aunque ciertamente esa constatación no le sirvió de mucho consuelo, ya menos a medida que el vikingo de la espada le iba empujando hacia el lugar donde se encontraba su compañero. La imagen del gran jefe acomodado en un banco de madera que debía proceder de alguna de las casas saqueadas le provocó temblores internos y externos. Profundamente fue eso, el temblar como una hoja, lo que le hizo tropezar con una piedra con la que no contaba y que, como era previsible, no vio. El pobre Víctor quedó tendido como una alfombra a los pies de aquel vikingo. Terrible, desatado una estrepitosa carcajada que se extendió por la plaza cubierta con las cenizas de la derrota. Permaneció unos segundos en el suelo, con el cuerpo dolorido y el orgullo hecho trizas, mientras en su mente tomaba forma la idea poco razonable de hacerse al muerto, a ver si lo dejaba en paz. Pero pronto tuvo que desistir, justo cuando sus nalgas eran víctimas de unos pocos delicados golpes de espada. Víctor se incorporó más rápido que el viento. No era un buen momento para hacer experimento. Empujado por la maldita espada, se quedó plantado delante del gran vikingo. Los hombres, ocupados como estaban en acabar de robar todo lo que podían, dejaron de prestarle atención. Entonces ocurrió algo desconcertante. Su joven captor, sin bajar la guardia, sin dejar de amenazarle, empezó a discutir a gritos con otro vikingo que se parecía a él, como una gota de agua se parece a otra. Tanto era así que Víctor creyó que el miedo le estaba haciendo una jugarreta. Por eso el chico se esforzó en afinar la vista tanto como pudo. Y sí, había dos vikingos igualitos discutiendo entre ellos. Aunque la palabra discutir, pensó Víctor, no era la más apropiada en aquel caso, porque aquel par estaba a punto de sacarse los ojos. De hecho, estaban tan furiosos que las palabras e improperios que se lanzaban el uno al otro pasaban como dardos junto a él. También pudo constatar durante el tiempo que duró aquella batalla verbal y hasta donde su mala vista se lo permitía, que los dos chicos no eran tan exactamente iguales. El de la espada era más bajo que el otro y tenía los ojos de un azul tan intenso y hermoso que cualquiera con un mínimo de sensibilidad habría pensado al verlos, que no podían esconder ni un ápice de maldad. La mirada del otro, por lo contrario, era dura, forjada con fuego, esculpida con ira e irazada de crisis tan frío como el que reinaba en aquel paraje inhóspito. Pero lo que más preocupaba a Víctor en aquel momento no eran las diferencias físicas entre los dos vikingos. Lo más preocupante era que de vez en cuando, en el fragor de la disputa, lo miraban y lo señalaban a él. Para ser más exactos, a su captor. Lo señalaba a él y otro señalaba a la espada que el más bajito parecía llevar pegada a su mano con cola de contacto, casi con la misma fuerza que él escondía su precioso escarabajo dentro de la mano. De pronto, el hombretón de cabellos rubios se enfureció. Bueno, se enfureció más porque, a decir verdad, enfurecido parecía estarlo siempre. A buen seguro, había nacido ya enfurecido. Lo que no esperaba Víctor fue lo que ocurrió a continuación. El jefe vikingo, frunciendo el ceño y con los ojos inyectados de sangre, se levantó de sopetón como impulsado por un muelle y, escupiendo palabras incomprensibles, le arrancó la espada de la mano al chico de forma tan brusca e inesperada que por poco se lleva también la mano. Le entregó la espada al otro chico y luego, ¡ay! Eso fue lo peor. De un empujón lanzó al pobre Víctor al suelo, a los pies del más pequeño. Víctor tuvo la sensación de que sus pobres dientes habían pasado a formar parte del suelo chamuscado de la plaza. Tenía todos los huesos descoyuntados, o eso le parecía, y el corazón le brincaba horrorizado dentro del pecho. Su captor le ayudó sin excesiva amabilidad a recuperar la posición vertical, ante los ojos de Víctor lo bastante cerca como para que su mala vista pudiera captar todos los detalles. Se alzaba imponente la figura del jefe, un gigante de pie y con los brazos en garras que, con el rostro capaz de hacer visquerdar a cualquiera, lo observaba como quien miraba a un ser microscópico en el laboratorio del colegio. Terminó seriamente por su maltrecha integridad física, pero al parecer el problema había quedado resuelto.
El pequeño vikingo volvió a decirle algo en aquella jerga que hablaba y lo empujó con demás satisfacción y una amplia sonrisa, mientras que el otro chico, el mayor de la mirada cruel, cogía la espada y lo miraba con cara de pocos amigos, que por lo visto debía de ser el tipo de cara más común entre aquel atajo de vikingos. ¿Qué demonios había ocurrido? Mientras iba oscureciendo y el pequeño guerrero lo paseaba por todas partes como un perrito faldero, Víctor tuvo tiempo de pensar. Había visto a los hombres y a las mujeres atados, y no necesitaba grandes dotes de detective para saber a qué se debía. Estaba claro, los dos vikingos se habían peleado por él, y el que lo había capturado ahora era su amo. Dicho de otra forma, Víctor se había convertido en un esclavo. Había que reconocer y aceptar que su aventura no empezaba con buen pie, y que, por lo que parecía, el escarabajo se había declarado en huelga, y no pensaba hacer ningún esfuerzo por sacarlo de aquel callejón sin salida. Con todo, Víctor tenía claro que en aquellas circunstancias era de vital importancia mantener su amuleto mágico oculto a la vista de aquellos vándalos. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa tenía que seguir ligado a su mundo? Al poco, los vikingos empezaron a cargar el botín en carros tirados por bueyes. Lo que no cupo en los carros lo cargaron a las espaldas de los prisioneros. Su nuevo amo lo cubrió con una especie de pellejo que apestaba como una mofeta. No debía de querer que se le estropease el género, y también lo condujo hacia la playa sin quitarle la vista de encima, aunque Víctor andaba medio mareado por el hedor de su nuevo abrigo. En el fondo de su alma, que a la sazón arrastraba por los suelos, agradecido aquel calorcillo reconfortante, como agradeció también que el amo le diera un poco de agua para beber y le hiciera mordisquear algo que prefirió no identificar, pero como mínimo le sacó el vientre de mal año. Hay que tener en cuenta que no había probado bocado desde la época de las pirámides. Los guerreros iban cortando trozos de carne de los animales que había robado y los ponía al fuego. La playa se llenó de una mezcla de lamentos, carcajadas y olor a salado. Al poco rato empezaron a producirse peleas entre los atacantes. Habían comenzado a beber algo que olía a cerveza de la fuerte. Según dedujo Víctor, que afortunadamente tenía mejor olfato que vista, la noche fue cayendo sobre atacantes y atacados. Un bello manto de estrellas y una luna redonda y nítida iluminaban aquella escena insólita en la vida de un chaval de 12 años nacido en el barrio de Gracia de Barcelona. A pesar de las peleas y el rugido persistente, Víctor se sentía bastante a salvo junto a su amo, que no había bebido nada y apenas había probado la carne. Su intuición le decía que si mantenía cerca de aquel vikingo no le ocurriría nada, por el momento. Los hombres empezaron a caer en sueño profundo. Poco a poco el rumor de las olas volvió a ser el único sonido en aquella playa ultrajada, pero el joven vikingo no dormía y Víctor tampoco. Cualquiera conciliaba el sueño en tan agradable compañía. Víctor miró de reojo su captor. Advirtió que algunos rizos pelirrojos asomaban bajo su casco de cuero brillado como llamas a la luz de la luna. El muchacho miraba embelesado a las estrellas con aquellos ojos que, como ya había podido apreciar antes, eran inmensamente azules. El joven vikingo no parecía un guerrero. Había algo en él que era distinto, una chispa de humanidad, tal vez entre tanta brutalidad, pero aquella sensación fue pasajera, porque en cuanto el chico se sintió observado, sus ojos azules se endurecieron como el hielo, sin comerlo ni beberlo. Víctor se llevó el primer premio de la tambola, un buen tirón de cabellos y una palabra rara, pero malsonante sin lugar a dudas. Esto no va por el buen camino, pensó Víctor, en absoluto. El chico, después de aquel lamentable cambio de impresiones, se acostó, y al cabo de unos minutos empezaron a oírse unos suaves ronquidos. Víctor, sin embargo, con los ojos bien abiertos, vio nacer un nuevo día, y mientras notaba el calor reconfortante de su escarabajo en la mano, murmuraba muy flojito, jeca, jeca, pero antes de que asomase el sol, el jefe de los cabellos rubios volvió a berrear como un energúmeno. Por lo visto estaba dando órdenes de partir, pues todo el mundo se puso en movimiento para recoger el botín del saqueo. El joven amo de Víctor se incorporó de un salto y soltó un bostezón. A continuación se desperezó, de modo en que todo mundo sabe que no hay que desperezarse delante de los demás. La educación no era el fuente de aquella gente. Miró a su esclavo también de mala manera y estaba a punto de soltarle un par de gruñidos o alguna de esas palabras suyas que venían a ser lo mismo cuando Víctor, con la cabeza escociéndole aún por el tirón de cabellos, decidió mover el trasero y seguirlo donde quisiera que lo llevara el destino. Caminaron hasta un pequeño amarre donde había 3 barcos atracados. La tenue luz
del nuevo día comenzaba a iluminarlos, y Víctor se quedó boquiabierto. Desde la proa de cada uno de los barcos una terrible cabeza de dragón tallada en madera lo observaba amenazadoramente. Se había quedado petrificado en la arena, con el aspecto de una estatua clásica, contemplando entre el miedo y la admiración las impresionantes embarcaciones, cuando un empujón de su amo lo obligó a seguirlo hasta una de ellas, la que quedaba más cerca. Una vez a bordo, Víctor pudo observar como una treintena de hombres se apresuraba a colocar sus enseres en el interior del barco. Guardaron las armas que habían envuelto cuidadosamente en cofres para protegerlas de la humedad y del óxido, y colocaron los escudos pintados en las bordas, rodeando la nave de proa a popa, como una guirnalda de colores. Habría resultado bonito, sin duda, si aquello hubiera sido el decorado de una película o la atracción de un parque temático. Pero Víctor no olvidaba ni por un instante que aquellos vikingos eran reales, que tenían muy malas pulgas y que no se andaban con chiquitas, a pesar de los alegres colores de sus escudos. Los hombres izaron la vela rectangular. Víctor alzó la vista siguiendo el vuelo del gran trapo que subía y subía hacia un cielo cada vez más azul. En la popa, detrás del timonel, se situó malhumorado, cabecilla con otro hombre. La flota zarpó tan en silencio como había llegado a aquella tranquila costa, pero pronto alcanzaron velocidad al impulso de una brisa que les era favorable. Un extraño cosquilleo recorrió el estómago de Víctor. ¿A dónde se dirigían? Sin duda los vikingos regresaban a sus casas, pero ¿y él? ¿Qué le esperaba a él? Algunos de los prisioneros compartían sus angustias. Hablaban en voz baja entre ellos. Víctor afinó el oído. ¿Era posible que estuvieran hablando inglés? El acento parecía inglés. Sin embargo, no entendía una palabra. Y eso que él era bueno en inglés, y de notable alto. ¡Qué raro! Atrás fue quedando la línea de la costa hasta que dejaron de ver tierra. Con la ayuda de las velas y del viento favorable, los barcos se adelantaron en la inmensa azul del océano. Su amo contemplaba ahora aquel azul con una atención casi reverencial, del mismo modo en que la noche anterior había mirado la oscura cúpula del cielo estrellado. Víctor, por su parte, se arrebulló en un rincón como si intentase desaparecer, con mucho cuidado de no ser visto. Abrió un poco la mano y oteó su escarabajo verde, si allí estaba en su sitio. Pero ¿y la magia? ¿Dónde estaba su magia?